Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy estoy en este nuevo video presentándoles con un nuevo tema, la microbiología. La microbiología en sí es muy importante para nosotros, para saber de qué se trata. Soy Jocelyn Suárez de la Universidad Estatal Amazónica. La microbiología, el origen. Todos sabemos de que la microbiología es una ciencia, pero en sí no sabemos de dónde proviene, qué es y de dónde se origina. Nos dice en la historia de la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos que se descomponen, la microbiología se descompone en palabras griegas micro, pequeños, bio, vida, y logos, estudio, y también significa palabra. Pero en sí, ¿qué es la microbiología? Que nos dice que estudia los microorganismos. Los microorganismos son organismos o sistemas biológicos que solo se pueden observar a través de un microscopio. Primer periodo, especulación. Antigüedad hasta los primeros microscopistas. Aquí los hemos dividido la microbiología en 4 periodos. En 1546, Fracastoro, geógrafo, astrónomo, poeta, músico, matemático y biólogo y médico, escribió en su libro un concepto muy curioso que decía que en una semilla producía la enfermedad y en este tiempo dominaba la razón y la experiencia. ¿Por qué? Porque en esa época era muy popular, entonces todo lo que decía él fue uno de los primeros autores más famosos de esa historia. En el segundo periodo, la lenta observación de operaciones, 1675 hasta la mitad del siglo XIX. Pero antes de eso, en 1665, Robert Hooke descubrió los hongos, que son mohos. Nos dice que el matemático inglés Robert Hooke describió los cuerpos de los mohos al observar pedazos de cuero en descomposición. Pero en el primer microscopio, que se lo visualizó como un dibujo de moho azulado, y en 1676 aparece Anthony van Leeuwenhoek, quien decía que observó las bacterias al estudiar infusiones de pimienta y los denominó pequeños animáculos.
Durante los siguientes 150 años se hicieron muchos avances en la microbiología, ya que los microscopios eran muy rudimentarios. Pero a Ferdinand Koch, quien fue un botánico bacteriólogo y alemán, y descubrió que formaban endosporas, las bacterias. Decía que al someterlas al calor, además estudió el uso de algodón para tapar matraces y tubos de ensayo y así evitar la contaminación del medio de cultivo estériles. En poco tiempo Louis Pasteur, él estaba en la generación espontánea. Esta generación espontánea se refería a la hipótesis que sostenía los organismos surgían de la materia inerte, como la biogénesis, panspermia, teoría creacionista. Pero Pasteur se opuso a la generación espontánea y predijo que los organismos de la materia, como el experimento de Pasteur, fue uno de los famosos experimentos que si decía que si calentaba una solución con nutrientes y luego la sellaba, esta no se descomponía. Pero muchos no estaban de acuerdo, le criticaron por el experimento, y entonces esos que le criticaron le decían que tenía que tener aire fresco para que se produjera el fenómeno. Y entonces en 1864 Pasteur replicó esta objeción mediante la construcción de un matraz en forma de cuello del cisne. Aquí podemos ver cómo él lo hizo, el experimento de él, que el aire podía pasar para los recipientes, pero no así los microorganismos que quedaban atrapados en el cuello. Si se corta el cuello líquido, se contamina con microorganismos, pero se desechó para siempre la teoría de la. El tercer periodo, tenemos el cultivo de microorganismos hasta finales del siglo XIX. Un autor muy importante, científico, Robert Koch, fue el primer que dio el cultivo de las bacterias en un cultivo sólido. Demostró que los microorganismos causaban enfermedades, en cual dio un gran desarrollo en la microbiología. Entonces nos dice que a finales del siglo XIX, el médico microbiólogo alemán Robert Koch formuló una serie de postulados que se vinculaban a la causa y efecto en una enfermedad. Él hizo experimentos utilizando ratones sanos y ratones enfermos con carbunco, enfermedad del ganado, y demostró que cuando se inyectaba sangre de un ratón enfermo en un ratón sano, el último se enfermaba. Y luego inyectó sangre del segundo ratón en un tercer ratón sano, pero él generó 4 postulados. En el primer postulado decía que los microorganismos sospechosos de causar enfermedad deben estar presentes en los animales enfermos y ausentes en los sanos. Ese era el primer postulado. El segundo postulado decía que el patógeno debe aislarse y cultivarse en un medio puro. El tercero nos dice que el patógeno cultivado debe causar la misma enfermedad al inyectarse en un animal sano. Y por último, el cuarto postulado nos dice que el patógeno debe reaislarse de los animales enfermados y debe ser igualado al obtenido inicialmente. Entonces, esos eran los postulados de Koch. Pero aquí en esta época también apareció en 1887 Richard Petri. Richard Petri era un microbiólogo alemán que inventó las placas de la caja Petri, que eran utilizadas para los estudios de la microbiología a cultivos de microorganismos. Pero antes de eso, Koch desarrolló métodos sencillos y utilizaba rodajas de papa, pero tenían problemas. Luego desarrolló medios de cultivo más fiables como la gelatina, colágeno y el agar polisacárido obtenido de algas rojas.
pero se dio cuenta que la gelatina no se mantenía sólida a 37 grados centígrados, sino que era la temperatura más óptima del crecimiento de los microorganismos patógenos para el hombre. En cambio, él se dio cuenta que el agar permaneció sólido hasta los 45 grados y que presenta una ventaja, que las bacterias no lo degradan. Entonces, una vez ya dado eso, Richard Petri inventó las placas transparentes de 2 caras, conocidas como caja Petri, las cuales pueden ser fácilmente almacenadas y esterilizadas. Además, los microorganismos que crecen en ella pueden ser fáciles manipuladas para su estudio. A pesar que en la actualidad los estudios de Koch resultan difíciles de comprobar, pues todavía no se han comprobado todo lo que él origina, ya que el hombre no origina enfermedades en animales conocidos. Por ejemplo, tenemos la fiebre de la tifoidea. Entonces, hasta el día de hoy no se puede comprobar los postulados de Koch. Otro autor más importante, que era Martinus Beijeri, fue uno de los naturalistas, botánicos y microbiólogos neerlandés. Es uno de los fundadores de la virología, siendo recordado por el descubrimiento del virus del mosaco. Ese fue los autores que estuvieron en el tercer periodo. En la actualidad tenemos el cuarto periodo, principio del siglo XX hasta la fecha, que esta se caracteriza por un enorme avance de la microbiología. Sus ramas tales como la parasitología, la virología, la inmunología, los antimicrobianos, la bacteriología. Tenemos en 1900 a Walter Reed, quien descubre el virus de la fiebre amarilla transmitida por un mosquito. Era un médico de los Estados Unidos, que abrió una visión de campo en nuevos epidemiología y biomedicina. En 1915, Deigerle era un bacteriófago, un microbiólogo y franco-canadiense, que realizó una contribución crucial en el descubrimiento de los bacteriófagos, virus que atacan y destruyen bacterias. Pero ahí nadie, e incluso él, no sabía que era un fago. Y fue así que en 1939 Hel Mustruska observó al microorganismo en un microscopio electrónico. También Alexander Fleming, que descubre la penicilina. Él hizo un experimento y luego, al inspeccionar sus cultivos antes de destruirlo, notó cómo la colonia de un hongo había crecido espontáneamente y como un contaminante en una de las placas de Petri sembradas con Phyllococcus aureus. Entonces Fleming observó más tarde las placas y comprobó que las bacterias se encontraban alrededor del hongo y las identificó como Penicillium notano. Eran transparentes debido a una lisis bacteriana. El penicilino es un moho que produce en una sustancia, que se produce en una sustancia bacterial con efectos antibacterianos. Eso era la penicilina. Hacto, que divide a los seres vivos en procariota y eucariota, fue uno de los que estudió las células. Era un naturista.
Él era un notarista que zoólogo y biólogo francés, y distinguió entre organismos eucariota y procariota, con núcleo eucariota y las células procariotas sin núcleo. En 1955 se descubre la Chlamydias. Es un grupo de bacterias de tamaño pequeño y de forma esteroideal, y se caracteriza por el ciclo aplicativo intracelular, la cual lo convierte en uno de los parásitos obligados y que se presenta en la pared celular de tipo gram negativo. Y en 1974 se descubre los viroides, que son agentes infecciosos de menor complejidad de genética estructural, representada una forma extrema de los parásitos. Eso era el viroides. En 1974, un gran descubrimiento. Y en 1999 se descubre la bacteria Thior margarita, que mide hasta 150 micrómetros y se observa sin microscopio, y su hábitat era, lo que hagan entendido. Hasta otra ocasión.